2:20 de la tarde en la República Argentina. Y escuchamos a Shakira y recibimos a Tamara y a Yael Tenenbaum con este aplauso. Vamos, Tamara y Yael. ¿Cómo están? Bien, primero quiero decirte que Carolina Zaradog fue a ver tu obra de teatro, la obra que escribiste, que protagoniza Violeta Urtiz Berea, que dirige Andrea Garrote. Andrea Garrote, la gran Andrea Garrote. Una casa llena de agua, ¿no es cierto? Sí, me dijo que le gustó mucho. Le encantó a Es Carolina una Zaradog. diosa. Y me dio tú una explicación por qué le gustó. Sí, a mí también. Claro. Para que no me crea que era por compromiso, Claro. me dio como una devolución con muchos detalles. Va a ser un paper ahora. Sí, ahora sale en, no sé, en una revista En especializada, todos lados. un paper de 40 páginas, un análisis textual, escénico, todo va a salir. ¿Cuándo está la obra? ¿Cuándo la podemos ir a ver? Ahora nos quedan, es así, tenemos la función de mañana, después tenemos una función jueves en agosto. Y después vamos a parar por un mes y medio porque Violeta tiene compromisos. Ajá. Y es nuestra única actriz. Así que Claro. dependemos completamente Dice. de ella. No podemos reemplazarla, digamos. ¿No pensaste en actuarla como autora? No, pero siempre me hacen el mismo chiste cuando estamos por salir, que es, no, Violeta se siente mal, andá y hacer la voz, Bien. la tenés que hacer, porque saberla me la sé ya, imagínate. Y la escribiste. Ya me la sé, la veo bastante, entonces, pero no, imagínate. ¿No te que animarías? Yo tengo mucho respeto por el oficio de actriz. No, está bien, pero ensayás un par de veces, ¿no está para hacerla? Decís? Obvio que no, ¿qué es esto? Bueno, no sé. No sé. Chicos, Bien. qué falta de Bueno, respeto. Así que escuchamos a eso. Shakira. ¿Qué significa esto, Tamara y Yael? Bueno, significa muchas cosas. Lo primero que quiero decir es que Shakira es prácticamente colega mía, porque no sé si ustedes recuerdan que durante la pandemia Shakira subió a su Twitter, si no me equivoco, y a su cuenta de Instagram, un diploma, porque vieron que mucha gente hizo cursos durante la pandemia. Sí, claro. Ella hizo un curso de filosofía en una universidad norteamericana, como por Muy bien. internet, un curso como de Colega. 6 meses, colega. Así que yo ya sabía que a ella le interesaba la filosofía, lo sabemos todos, porque parte de su primera etapa siempre estaba llena de alusiones a eso. Eso es bastante interesante, o sea, tenía muchas alusiones, no sé si recuerdan, incluso explícitas, ¿no? No creo en Jean-Paul Sartre. Claro, no creo en O Marx. sea, no creo en Marx. Sí. Tenía como alusiones bastante explícitas, sobre todo en la primera parte de su carrera. Tiene como muchas cosas que tienen que ver con el nihilismo, ¿no? No creo. O sea, después obviamente que era solo creo en tu sonrisa, después se convierte en una canción de amor, pero muchas de sus canciones tenían bastante crítica social, varias de las que son de la primera etapa, por ejemplo, el hitazo Pies Descalzos, que todos lo cantamos, pero tiene una letra rarísima. ¿Cuál es la letra? No la recuerdo. ¿Qué decía? Fuiste Ah, ¿esta es Pie Descalzo? te habla a vos. una Perdón. raza antigua. Muchas gracias, Shakira. Escuché la letra, no se entiende nada. Porque tiene... A mí me encanta Shakira. Tiene una voz difícil a veces para escuchar y estar atento a la letra también. Claro. A quien le sale Shakira le sale Vicentico. Por supuesto. Y Riquelme. Sí. Y Riquelme. Bueno, esta letra, si la escuchan, cuando vuelvan a sus casas, escúchenla entera. O ahora. O ahora. Ahora, Sí, bueno. ¿A quién le habla? Al hombre. Al ser humano. ¿Qué le pasa? ¿Siempre es así el programa? Siempre. A Dani y a Eva le estribillo. canta. Claro. El estribillo nos da paz, ¿no? Bueno, me interesa la búsqueda de ¿Viste? Shakira igual. Había una búsqueda acá que tenía mucho que ver también con una crítica social a la vida burguesa, como a la Paula. vida ordenada, ¿no? A quienes Juli. quieren, como a tenés un trabajito para pretender que tu vida tiene sentido, ¿no? Como había una crítica social muy fuerte. Pero es verdad en que la muchos de los melodía te temas. lleva a la boludez, a bailar, a Vos otra vas cosa. bailando. Pero el más Los gracioso- Paralamas tenían canciones así con letras tremendas. Totalmente. Y bailaba vos, pero decía, los pobreza, inundados están- pobreza. Claro, me gusta. Es eso. rarísimo. Y aparte lo más raro es que todos sabemos la letra, la cantás, pero nunca la pensás. Claro, repetís. ¿Repetís? Y casi siempre los artistas testimoniales, Tamara, Sí. no le dan tanta bola a la estética, al baile, ¿no? A la cosa. totalmente. O sea, tradicionalmente Sí. la canción de protesta Claro. va por otro lado. Pero no, Shakira era una artista muy comprometida en ese sentido. Y también tenía, o sea, tanto Pies Descalzos como todo el disco de Dónde están los ladrones, tiene también, por ejemplo, Octavo Día, que es otro tema como muy filosófico, que habla como sobre la creación del mundo y la muerte de Dios, y como Dios nos olvidó, ¿no? La idea de Dios nos olvidó, que es una idea que está muy presente en muchos autores. Como esa idea de que si Dios existía, nos olvidó.
y digamos un Dios que por ahí quizás nos creó, fue un Dios creador, pero es un Dios que es indiferente a nuestros asuntos, evidentemente no le Como que importamos. nos creó y se las picó. Sí, es una idea Lo que dicen de la que revolución, circula. hay que hacerla y salir. Y salir corriendo. Pero no hay Tal nada cual. más creyente que decir eso. Rinraje. No, Exacto. decir que Dios me olvidó, no hay nada más creyente que decir Dios me olvidó. No hay nada Por más supuesto. católico. Por Bueno, supuesto, pero a la vez religioso. católico no, pero a la vez Religioso. a la vez no es tan religioso porque en general la mayoría de las religiones la idea es que justamente tenés que seguir haciendo las cosas bien porque Dios te está mirando, ¿no? Bueno, pero que Acá me la idea es deje, que Dios no te mira, entonces Cero nada tiene psicópata sentido. esa idea. Cero psicópata. pero que te deje de mirar es lo mismo. No, porque si te deja de mirar, justamente la gracia es que puedas hacer lo que quieras. La idea de este tema del octavo día, por ejemplo, es que como ya Dios no nos está mirando, ya está, la vida no tiene sentido, hagamos lo que podamos, porque igual nadie nos mira, entonces nadie nos va a castigar y tampoco nadie nos va a dar cosas buenas por hacer las cosas bien. Pero perdón. Le está dando la misma entidad que la Pero pará, religión. pero perdón, al decir que Dios nos olvidó, Sí. no lo estamos poniendo en un lugar Obvio, medio obvio. feo a Es Dios, lo que que- eso las religiones no hacen. Exactamente, por teóricamente. eso es Pero está dando distinto. la misma entidad. Él es el Es- creador y sí, ahora sí, que me por supuesto. abandonó, dependo de él porque me abandoné y me dejó solo. Es como un Pero no es lo despecho. mismo. Como un Pero- despecho Claro, ante Dios. Sí. no estamos O diciendo sea- que es un capo igual ahí. No, está bien en eso, no. Pero hay dolor. Lo que hay, Claro. lo que hay, digamos, sería una crítica de la moral, en el sentido de que, como no hay castigo ni premio, no tiene sentido obedecer códigos morales preestablecidos, porque ya está. Hagamos lo que podamos. Este tema se trataba de eso. Con lo cual, muchos temas de ella tienen estas raíces filosóficas, sobre todo en una primera etapa. Pero bueno, después fuimos cambiando, o sea, Shakira cambió mucho. Y a mí lo que me interesa es que, bueno, mucha gente lo vio como una traición, ¿no? O sea, cuando nosotros conocimos a la Shakira, nosotros digo América Latina, porque los norteamericanos conocen a Shakira cuando ella se abre a su mercado con otra música, otro look, otro pelo, otra vida, ¿no? Nosotros la conocimos de esta forma medio Alanis Morissette, ¿no? Como que la referencia era claramente esa. Y ella cambió y mucha gente lo toma como una traición o como algún tipo de pérdida de ¿Por qué? autenticidad. Y yo creo que primero porque suele pasar que en general uno piensa que la primera encarnación de un artista es la más auténtica y que tiene lo que que durar sea para que toda la hagan vida. después Claro. es que se vendieron. No es una evolución, es que se vendió. Exacto. Esta acá ya viene más Acá ya venimos pasatista. más en el lugar de la venta. si Hay que quieren. andar en una bicicletita chiquita, ¿eh? Sí. Lateando por ti. Hay algo que igual es medio cierto, que es que Shakira era una autora y a medida que su carrera cambia, ella empieza a hacer muchas canciones que ya no son 100% de ella, empieza como a dejar de escribir bastante más de lo que escribía antes, ¿no? Y eso cambia bastante. Pero por otro lado, más que leer el código, como, digamos, leer la transformación de ella en un código de autenticidad, inautenticidad, me interesa más leer la evolución de Shakira como un cambio en relación con lo que pasó con las mujeres en el mundo en general. Porque, si se fijan, la primera encarnación de Shakira, podemos llamarla entonces la encarnación Alanis Morissette, era una cosa que tenía mucho que ver con la idea del feminismo que había en los 90s o hace un tiempo, de una mujer que no se sexualiza, que no se propone desde ese lugar, sino que justamente como quiere que la tomen en serio, se para en otro lugar, en este Pero lugar puede de la cantar teoría. sobre sexo también. Canta sobre sexo, Sí. canta sobre amor, pero canta en jean. Oxford. ¿Qué? Oxford. Tiene unos pantalones Oxford, Oxford. sí, totalmente. Remerita, pelo largo, oscuro, como un look que no es un look de bomba sexual. En una época en la que había otras chicas haciendo ese personaje. Pero ella elige este otro personaje. También eso es importante, ¿no? Son todos personajes, no es que uno es más Claro. auténtico Claro. que otro. Es elegir uno o el otro. No necesariamente uno tiene por qué ser Sí, más de verdad. por Y después supuesto. empezó a ser más odalisca, más pupo. Primero más pasó cadera. eso, totalmente, empezó con ese tema y después directamente se pasó a ser rubia y qué sé yo. Pero lo que es interesante es que, digamos, en el momento hubo como una cuestión que se llamó durante la época de Sex and the City y que es la época quizás de la transformación de Shakira. O sea, cuando termina Sex and the City y empieza la transformación de Shakira, podemos pensarlo. Digo Sex and the City porque es una referencia a lo que llamamos el posfeminismo. Cuando se habla del posfeminismo se habla de la idea de que las mujeres ya no necesitan el feminismo, sino que como ya todas las conquistas están hechas, bueno, las mujeres pueden dedicarse a su pelo y a ser bonitas y divertirse, ¿no? Eso era lo que se llamaba el Claro. posfeminismo. Y Sex and the City básicamente consistía en eso. Era como estas chicas ya no necesitan el feminismo. Sí les va bárbaro, hacen sus vidas. Entonces, ¿por qué van a necesitar el feminismo? Esas cuatro. Esas cuatro, Sí. por supuesto, ¿no? Por supuesto que es un pensamiento muy centrado en las mujeres blancas de clase media alta o alta, pero digamos que también acompañó una primera transformación, o sea, cuando Shakira se transforma, estábamos en esa época todavía. Pero después pasó otra cosa, que fue
lo que se llama como el discurso del empoderamiento, porque la tenías a Beyoncé, ¿no? Toda disfrazada, vestida de bomba sexual, cómo se defendía en el posfeminismo, pero con un cartel que decía feminist en el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué tenés ahí? Lo que tenés es que ahora se considera feminista, por ejemplo, elegir mostrarte como una bomba sexual. O sea, eso mismo que antes era posfeminismo, hoy es una variante de feminismo. ¿O no? Es Yo raro. creo que estamos de acuerdo, pero ¿Por hasta qué ahí. no? No sé, me parece que una Porque- cosa, yo no estoy en desacuerdo con nada que qué sé yo, cada una hace de su vida Claro. lo que quiera, ¿no? Eso estamos en algún sentido individual, entendemos que cada una de su vida hace lo que quiere. Ahora, es bastante interesante igual, como esta estética que digamos, es una estética inventada por el patriarcado, ahora se vuelve como una opción empoderada. Es Eso un es raro. poco sí. curioso. Para el mercado no seguís ofreciéndote como objeto. Sí, o sea, a la vez es como, ¿qué significa ofrecerte como objeto? Digo, Pero puedo- si la mujer uno- se quiere vestir así, si entiendo se lo que quiere dicen. vestir así, Lo banco mucho, quiere pero, vestir- pero también estás regando el cuerpo hegemónico y estás tirando Sí. sobre otras mujeres Sí, el es hecho de ser bastante yo una interesante. bomba y Es vos cierto, no lo sos. eso, es cierto. Pero, No digo que está mal, digo que Claro. es raro que todas elijan. o que pero le Eso. estás coartando la libertad de esa piba o esa mujer Eso, que se quiere vestir así. me parece que- Entiendo pero- lo que decís también. Sí, si lo pensamos hecho en términos otra vez de la evolución de Shakira, es muy curioso, porque uno diría, bueno, que haga lo que quiera. Sí, pero es bastante curioso que, por ejemplo, tanto sus letras como su música haya pasado a ser mucho menos compleja que lo que era cuando tenía 20 años. Es muy raro que en lugar de haberse complejizado, que es lo que le pasa al arte de la mayoría de las personas, se simplifique, ¿no? Puede ser, son cuestión de gustos. Sí. Pero también es bastante curioso pensar, bueno, ahora para ser canchera tiene que bailar y estar desnuda, y antes podía ser canchera en jean y remera Pero mira que- cantando canciones filosóficas. Eso es curioso. Hay muchos artistas que hicieron ese paso, que en sus primeros tiempos tal vez eran más complejos o tenían letras supuestamente más testimoniales y con el tiempo van para otro lado. Eso es cierto, pero es bastante curioso si lo pensás también en términos de las mujeres, que hoy no hay algo parecido a Alanis Morissette y todas esas chicas. Es bastante más difícil encontrarlo, por lo menos en el mainstream, digo. Por supuesto que sí en la música independiente, pero en el mainstream tienen que estar todas así, como bailando, ¿no? Es un poco no curioso. sé cómo decirle a las bandas de mujeres de rock que hay en Argentina. Bandas de mujeres de rock. No, ya sé, pero no sé en qué... Como por ejemplo, ¿cuáles? no sé, Lucas Sativa, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, por eso está Marilina, sí, hay muchísimas. Sí. Por eso, fuera del mainstream encontrás un montón. Eso fuera del mainstream. No le decimos mainstream a Lucas Sativa. No, No, bueno, a nivel de pensando Shakira, que el seguro que No, no. no, seguro. No, me pasa Es también una banda con- que convoca gente. Sí, no, Sí. quiero decir que no están en el mainstream en el sentido de estar en el top de Billboard. Entiendo, sí, Digo sí. que y antes en el top de Billboard podía estar Alanis Morissette. Claro. Entonces, A mí evidentemente hay algo raro ahí, por lo menos para mí. Lo que no sé si lo echamos otro día, que a mí me resulta chocante, y tal vez tiene que ver con mis 48 años, es que si yo veo una dupla varón-mujer, entendido tradicionalmente, arriba del escenario cantando trap, él está vestido, ella está semidesnuda. Por supuesto. Eso a mí me parece raro. Y eso es decir que no es decisión de la chica. No, sí es sino decisión que de algo la empuja chica. para No, ahí. es decisión, pero digo, por supuesto, y está empoderada y seguro que es una chica que se lleva el mundo por delante. No digo que está haciendo las cosas mal, pero es raro que la imagen sigue siendo el flaco con oversize y sale, o muchas veces, no todas, una chica vendiendo sexo 100%. Sí, Billie Eilish es un caso, acá me tiran. Billie Eilish es un Por caso supuesto. que de hecho Lizzo. igual tuvo que también después como transformarse, o sea, sigue un poco esa Casu. línea. No, yo creo que hay Para muchas ver el chicas que... escenario Casu, No, perdón. sí, Y también, todas top. esas están, no, está bastante... Es caso hace las cosas bastante raras. Yo creo que hay chicas que juegan con ese look, Nati juegan... Peluso, por ejemplo. Van Sí. jugando con distintas cosas. Creo que hay un ámbito en el cual pueden moverse, pero sigue siendo cierto que hay un mercado que todavía te premia más ciertas cosas que otras. Y sobre todo también creo que hay algo que pasó de moda, que es justamente ese perfil contestatario que representaba a Shakira en otra época, ¿no? Cantar contra el sistema, por ejemplo. Claro. Hay algo que quizás en una época tenía un lugar en el mainstream cuando el rock tenía otro lugar en el mainstream. Pero, también, que perdón. hoy quizá lo tiene menos. Si esta Shakira cantara contra el sistema, no le diríamos estás ahí adentro del sistema. che. Pero Es más esa fácil siempre estar contra fue- el sistema Claro. en los Obvio. inicios que nadie te conoce o te están Totalmente. empezando a conocer. Y esa siempre fue la paradoja del rock en el fondo, También, ¿no? claro. Como que es una paradoja que tienen que enfrentar todos los rockeros a medida que les empiece a ir bien. Ajá. Y después también me parece que, tal vez lo sea, no lo sé, debe ser muy salvaje siendo mujer, envejecer y querer mantenerte en el Totalmente, mainstream. totalmente. Porque a los Rolling Stones le festejamos que estén arrugados y tocando la guitarra. Obvio. Y a Mitchell está sentada en una silla y viste qué vieja que está. Sí, es una genia, es totalmente. una diosa. ¿Por qué? Ahí sí es una vieja y los No, o Stones son unos Madonna. dioses. O Madonna le O Madonna. llegas a decir también, bueno, pero está reoperada.
Se hace de todo. Porque, Claro, bueno, cuando está ¿Qué operada, porque querés? está operada, cuando Patti no está Smith. operada, porque no está operada. Sí. Por supuesto, yo creo que en ese sentido la carrera de Shakira es muy representativa de un montón de cosas que pasaron a lo largo de esta época, y me parece interesante que ella no suele hablar del tema. Eso es algo que me interesa. Como no entiendo si nunca nadie se lo pregunta en entrevistas. Me parece que ella en las porque es un entrevistas tabú. dice, de esto voy a hablar, de esto no. Claro, ¿no? Yo supongo que ella dice, yo de esto no quiero hablar. Claro. Pero, por ejemplo, ustedes no se preguntan si... Bueno, a mí, por ejemplo, ¿Dónde están los ladrones? Me parece un discazo todo entero, ¿no? Sí, discazo. Discazo. ¿No se preguntan si ella en su casa, por ejemplo, se las toca a los hijos esas canciones en la guitarra? Si agarra cada tanto la guitarra y se acuerda de esos temas. buena pregunta. Si le dan melancolía o no. En los shows los hace, no sé, Sí. hace mucho que no veo un show de Shakira. En los shows los hace, por ejemplo, esa es otra pregunta. Claro. Yo creo que los debe hacer. Deberíamos ir a un show de Deberíamos Shakira. ir a un show de Shakira. Estamos acá mangueando entradas en Me vivo. parece que los músicos en la casa suelen hacer covers. Creo yo. Buena esa. No les gusta hacer los temas de ellos, no escuchan sus discos, hacen temas de otro. Creo. Y sería raro, ¿no? Porque imagínate que te invita un músico a su casa y te empieza a tocar sus temas. Como que el primer día es divertido, el segundo es raro ya. Sí, claro. Sí, Mucho ego, ¿no? Mucho ego. Mucho- Si es que hago con él. No sé qué cara poner ante este tipo. Había un chiste muy bueno, no sé si se acuerdan, en la serie esta que había hecho en un Tref TV Piro, que se llamaba Tiempo Libre. Sí. Martín Piroyansky había hecho, y había un capítulo donde van a un karaoke coreano, y en ese capítulo está Emanuel Orbiler, y dicen que Manuel se subió a cantar un tema suyo y que a todos les pareció raro. Buenísimo. Y efectivamente está él en el Claro. karaoke coreano cantando, creo que Llámame cuando llegues, y es rarísimo el Rarísimo. momento. Como que nadie sabe qué cara poner. Es un chiste muy pequeño, pero que me parece muy inteligente. Muy lindo. Sí. Así que bueno, después Del disco Donde están los ladrones, en una época se sospechaba si era por el tema de la Rúa, que ella se había separado. Pero ella no se había separado todavía en ese Todavía no se momento. había separado. No se había separado, no, porque de hecho después de ese disco viene todavía El Servicio de la Lavandería, que todavía es un disco que tiene temas que se supone que son para Antonio. Y de hecho también podemos hablar, yo creo que hay una fase intermedia y que es bastante interesante, entre ¿Dónde están los ladrones?, que es un disco eso, más testimonial y todo eso, y la Shakira del reggaetón, la Shakira como del género urbano. En el medio están los discos para mí de Antonito, ¿no? Los que tienen Día de Enero, Ok. ¿no? Y referencias al tango. Yo digo discos de Antonio porque me parece que eso, que hay muchas referencias A muy él, explícitas. directo a él. O sea, También, a la claro. Argentina, eso, Bien. como algo que cumplió un rol. Y que son discos como que tienen canciones de amor muy clásicas, que son de eso, menos testimoniales que las del anterior, pero menos bailables que las que vienen después. Que es una fase muy linda de Muy Shakira linda, también, más sufrida, donde colaboró también con Gustavo Cerati, Sí. por ejemplo. Yo creo que ahí ella escribió unas melodías muy, muy, muy hermosas. Y que además ahí sus letras eran también muy explorativas. Yo creo que hay algo que tienen las letras de Shakira, que es bastante interesante también, que es como muy, muy explorativo del amor desde la posición femenina, ¿no? Que tiene como mucho, de hecho, por ejemplo, Ciega Sordomuda, que es uno de sus clásicos, hoy podríamos decir que es como el paradigma del amor tóxico, ¿no? De la idea de la que está completamente enloquecida. Si te vas también. Si te vas también. Sí. De la que no... No puede más. Está no puede más. enferma de odio. Está Enferma sacada. de odio y de amor. Sí. Y a la vez hay como, a mí me parece que está bueno porque hay una crítica claramente, una autocrítica de estoy estúpida, Claro. ¿no? Siga sobre Pero no lo voy a reprimir. pero Sí. pero a la vez hay esa, lo que ella descubre para mí en esos temas es como la ambigüedad de ese amor tóxico, que es estoy gozando de este sufrimiento Claro. que estoy atravesando, ¿no? Que esa es la ambigüedad, que a mí por eso no me gusta mucho la expresión tóxico, porque siento que no recoge la ambigüedad Claro. que tiene el amor tóxico, que es que lo estás disfrutando también, que es el goce que estás atravesando en esa Que situación. un poco te gusta. Y sí. Bien. Gracias, Tamara. No hay por qué. Tamara y Ael Tenenbaum nos trajo a Shakira hoy a Vuelta y Media. Si es cuestión de confesar, no sé preparar café.